Okay. To 5. Put your headphones on, please. We're going to get ready, and then we're going to... Please throw your gum away. Por favor, tire el chicle. I forgot. Por favor, tire el chicle. Porque está mascando como una vaca. What movie is Can that you where hear, she's chewing the gum and she goes and she throws it away? No sé. Talking to your mic. What are you talking about? It is 5:58. Okay, I'm about to start recording here because Steve needs... I can't even see Steve. How am I going to know? Dude, I can't even see you. Steve, párate arriba de la silla. I see like 10 different silhouettes over there. Because Okay, my mom's sure. can you turn your light on? Yeah, because it's getting time. It's getting time. Excuse I'm me. recording. Oh, you are? Okay, now I can see you, see? Okay, let's get ready. Is everybody ready? Yes, sir. Yes, I'm ready. Estamos listos aquí para continuar. What kind of voice is that, man? I don't even know. 40 seconds. Keep that kid over there. Mantén el Stay bichito over there, allá. kid. 30 seconds. Now, when we start, please don't be playing. I'm going to get upset. Bueno, 10 seconds. I'm going to throw something at you. Tú que andas en las nubes. Oh, yeah. Ready? Don't make that face. Bienvenidos a WCC 99.9 FM con el programa En los Últimos Días. Estamos felices de estar aquí. Voy a presentar al panel antes de poner un canto. Vamos a empezar con mi coanfitriona, la pastora Sonia Ibarra. Ven, que el Señor les bendiga a todos. Estamos felices porque estamos nuevamente aquí predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios y que el Señor les bendiga y nos vamos a gozar. Amén. Amén, gloria a Dios. También está nuestro hermano Eric Alcaraz y Ariel Alcaraz. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer y gusto de estar aquí nuevamente. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Ojalá podamos aprender algo nuevo. Y también está con nosotros nuestro hermano Johnny Ibarra. Dios les bendiga. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Estoy esperando aprender algo nuevo y gozarme con ustedes. Y también está nuestro hermano Steve Ibarra. Amén, hermanos, que os bendiga. Siempre es un placer estar aquí en el programa hablando de Dios y que, como dijo hermana Sonia, que nosotros podemos gozarnos hoy. Amén. Y el día de hoy estoy yo en los controles. Soy el pastor reverendo Juan Ibarra, pastor de la iglesia Filadelfia en Johnston. Y vamos a prepararnos para escuchar un canto por nuestro hermano José Luis Reyes, que es Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso canto en alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, ¿estamos listos, panel, para empezar con lo que es el estudio de la palabra? Amén. Gloria a Dios. Si usted nos está escuchando, agarre una libretita, agarre un lápiz, pluma, algo con que apuntar para que usted también pueda estudiar la palabra y entender lo que vamos a hablar hoy. Y ya al rato vamos a dar el número de teléfono si usted tiene algunas preguntas. Pero por ahorita el hermano Steve nos va a decir qué otra manera nos pueden ver y oír. Amén. Si están escuchando ahorita en el radio, en 99.9, si quieres saber nosotros aquí en el estudio hablando, puedes ir a nuestra página que es cwchrist.com y en el medio de la página puedes nomás puchar play y puedes vernos aquí hablando, y también puedes ir a Ustream y puedes buscar WUCC 99.9. Y también si quieres saber programas que ya Antepasados. amén, puedes ir a YouTube y puedes buscar WUCC en los últimos días y puedes buscar o puedes ver nuestros videos. Gloria a Dios. También quiero avisarles, si tienen familiares en México, en Salvador, Honduras o donde quiera que sea, y donde quiera que sea también de los Estados Unidos, les pueden decir que nos pueden también escuchar por medio del internet o el smartphone. Pueden ellos estar escuchando también el programa y también nos pueden ver en vivo, igual que los de aquí. Pero bueno, vamos a empezar. Hemos estado hablando de la madurez cristiana y en la necesidad de que nosotros como cristianos maduremos en el Señor, que no estemos siempre en el mismo nivel y que no estemos siempre esperando que la gente haga por nosotros para nosotros poderle servir al Señor. Es necesario que nosotros personalmente busquemos y tengamos una relación con nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener una relación con el Señor solo a través de la iglesia, del pastor, de los hermanos. Tenemos que tener una relación a través de la oración, de la palabra, del ayuno y de la iglesia. Pero en nuestro closet de oración también es bien importante para que nosotros podamos madurar como cristianos, porque cuando no hay madurez, entonces tenemos tantos problemas en la iglesia, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos desensiones y tanta cosa. A ver, hermana Sonia, platíquenos sobre la madurez. Amén. Es bien importante nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Debemos que cada día estar siempre creciendo espiritualmente y madurando cada día más, porque no podemos estar toda la vida como niños, porque a veces actuamos como niños, y creo que como cristianos, ¿verdad?
que estamos predicando la palabra del Señor, siempre debe de estar esa madurez en nosotros. Es Amén. que yo siempre he oído en las iglesias decir a muchos hermanos y aún a pastores, que a veces los pastores culpan a la iglesia, en realidad no podemos culpar a nadie, porque yo tengo que tener mi relación con Dios. Porque yo no sé qué tal si las leyes que habían hablado de pasar, de que un pastor no podía tener gente ilegal en su iglesia si no lo iban a meter a la cárcel. ¿Qué va a pasar si algún día llegan esas leyes a pasar? Primeramente Dios, el pueblo de Dios está en oración, está de rodillas orando por el gobierno, por nuestros representantes, nuestros líderes, para que no pase esto. Pero si pasa, ¿qué es lo que vamos a hacer si nosotros solo sabemos tener relación con Dios a través de la iglesia? Amén. Nosotros si no tenemos esa relación con Dios, solamente en nuestras casas o durante el día, sí, cuando algo pasa o si no tenemos servicio a un día, nosotros no vamos a tener nada. Porque nomás, y lo que estamos haciendo que el pastor es el Dios. Porque nomás nosotros vemos a él, estoy en la iglesia y nomás el pastor me puede ayudar con cosas, o yo no puedo orar o nada, nomás buscamos al pastor hacer las cosas o la iglesia hacer las cosas y ponemos, y yo creo que a veces sí se oye un poco raro, pero ponemos la iglesia primero y pero no que ponemos la iglesia primero de Dios y no debe de ser así. Bueno, hermano Johnny, entendemos que desde el principio Dios empezó con la relación de él con el hombre. Y de ahí le creó a la mujer porque Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Somos seres sociales, que Dios nos ha creado social, simplemente que Dios no va a suplir lo que es social porque Él es espiritual. Pero después puso a los hijos, luego el trabajo y luego estableció la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es importante la iglesia? Claro que es importante porque la iglesia somos nosotros. Pero es más importante tener relación con Dios porque las personas que a veces se enferman no pueden ir a la iglesia. Entonces tiene que haber una relación con Dios, hermano Johnny, para que uno pueda no solamente sobrevivir, sino vivir en abundancia, si no puede por cualquier cosa llegar a la iglesia. Amén. Yo creo que la iglesia en nuestra vida espiritual tiene que tomar una parte, no sé si se vaya mal interpretar, pero mínima, porque nuestra vida espiritual no tiene que solo consistir de la iglesia, porque nuestra vida espiritual consiste con estar con Dios y de allí, como está diciendo usted, pastor, nuestras familias, con nuestros hijos, esposas, y así es como Dios trata con nosotros, no solamente en la iglesia. Y creo que muchos de nosotros llegamos a la iglesia esperando que eso nos mantenga. Y yo sé que ya hemos hablado de eso unas pocas veces. Bueno, y es que la realidad es esta de que cuando nosotros tenemos una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo, nos van a hacer querer ir a la iglesia. Y nos van a hacer no solamente querer ir a la iglesia, sino tener iglesia donde quiera que nos juntamos como hermanos en Cristo. Porque el momento que nosotros nos juntamos o nos unimos como hermanos en Cristo y empezamos a hablar de Dios, nosotros somos la iglesia. Pero cuando hablamos de ir a un templo, estamos hablando de ir a servir a nuestro Señor. Y como dije, no sé si fue la semana pasada o antepasada, pero que Dios me habló a mí y me dijo que la iglesia no era para que nosotros tuviéramos una experiencia con Dios. Al contrario, me dijo que la iglesia era para que Él tuviera una experiencia con nosotros. Quiere decir que debe tratarse de Dios. Y si vamos a ir a la iglesia, es para adorar a Dios. Es para aprovechar todo para que nosotros podamos seguir adorando a Dios. Y así en nuestro hogar nosotros buscamos el crecimiento a través de la oración y de la palabra. Amén. Mucha gente cree que ellos van a la iglesia porque Dios le va a dar algo o que el pastor le va a dar algo y no es así. Es que cuando estamos ahí, el propósito es nosotros adorar a Dios. Amén, amén. Y
todavía falta hablar de la iglesia. Lo que pasa es de que nos metimos a explicar porque los que no han oído, yo quiero que no estén perdidos en lo que estamos llevando a cabo y que puedan ir siguiendo el hilo. Estuvimos hablando de la oración, empezamos con la oración sobre la madurez, que en realidad Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración. Exactamente. Entonces, pienso yo, y esto solo soy yo, que tenemos más actividades en la iglesia que oración. Oración es lo menos que tenemos en las iglesias y es lo que Dios quiere que tengamos, porque al orar es reconocerlo a Él. Y a orar, cuando yo digo la iglesia, no es individual como en mi closet de oración. Es como iglesia, orar unos por los otros, adorar a Dios y de ahí entrar a la palabra, que es el segundo punto. El primero es la oración, el segundo es la palabra, que es lo que quiero seguir hablando hoy. Luego está el ayuno y luego la iglesia, que vamos a seguir con esos puntos para poder crecer y madurar espiritualmente. Pero hemos estado hablando, la semana pasada estuvimos hablando de la palabra y qué importante es la palabra. Y yo entré al punto donde hay muchos cristianos, pero muchos, ¿ok? Que hablan mucho del ayuno, hablan mucho de los milagros de Dios, pero realmente no se meten a la palabra. Y yo digo, bueno, si Jesucristo es la palabra, entonces, ¿por qué nosotros, si queremos servir a Dios y somos cristianos, por qué no nos metemos más a la palabra? Yo creo que muchos cristianos, y me estoy incluyendo a mí, porque antes sí pensaba así, que Dios nomás me iba a dar esas cosas por ir a la iglesia o por nomás escuchar unos pocos palabras de la palabra o de una predicación, que Dios nomás me iba a dar esas cosas, pero al tiempo a estudiar, yo entiendo más que tengo que estudiar y tengo que saber la palabra para que Dios pueda abrir mi mente de muchas cosas. Amén. Iba a decir que algo curioso que, como están diciendo, que Dios no nos va a dar la palabra. O sea, no tenemos que escudriñarla y todo. Amén. Y es como en la escuela le estaban diciendo a una muchacha que la oportunidad no viene tocando la puerta. Tú tienes que salir y buscar lo que quieres hacer en la vida y hacerlo. Y así vas a conseguir lo que quieres. Pues yo me acuerdo cuando estuvimos en la universidad con el hermano Johnny, el maestro da parte de la materia. Y es importante, ¿ok? Pero si no hacemos la tarea y si no estudiamos el libro, no vamos a estar listos ni vamos a aprender bien la clase y no vamos a estar listos para el día del examen. Entonces, ahora lo traemos a lo que es Dios. Dios nos dejó lo que es la palabra, lo que es Jesucristo. Jesucristo es la palabra, Amén. Es el verbo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces también venimos a convertirnos en esa palabra. Por eso es importante esto, tener un buen testimonio. Pero necesitamos yo pienso que para tener un buen testimonio tenemos que enfocarnos en la palabra, o sea, escudriñar las escrituras. Y no todos tenemos la oportunidad de ir a un colegio o un instituto. Dios sabe lo que cada quien puede y lo que está al alcance de cada quien. Lo que sé es de que la Biblia está para todos. Amén. Y yo honestamente, aunque he aprendido de la universidad y de los institutos que he estudiado, he aprendido mucho más a solas con Dios, estudiando y escudriñando la palabra. Dios me ha traído tanta revelación y no es algo nuevo, es algo que Él ya sabe. Entonces en sí no soy yo, es Él. Ahora imagínense cuando nos juntamos con el Señor Jesucristo. Si con 2 hay fuerza, con 20 hay más fuerza, nosotros nos unimos con el Señor, es unir la palabra toma efecto y se convierte en la palabra rema, la palabra en acción. Entonces ahí es donde se empieza a ver el poder de Dios, y el poder de Dios lo hemos limitado, pienso yo, hermana pastora. Yo pienso que hemos limitado el poder de Dios a milagros, no sé, a sanar cáncer. Dios es mucho, pero muchísimo más que solo sanar. Para Dios sanar no es algo difícil. Dios es tan extenso que si nos metemos a la palabra vamos a aprender muchas más cosas.
Amén. Muchas veces podemos ser sanados también en nuestro propio hogar, porque si nos ponemos a orar y le pedimos a Dios que nos sane de cualquier enfermedad que tengamos, el Señor está ahí para sanarnos también. Y sí, mucha gente cree que nomás los milagros surgen en las iglesias o en las campañas. O me acuerdo que en California siempre se anunciaba que iba a venir tal predicador y que sanaba enfermos, y mucha gente se esperaba para ese momento para ser sanos, y iban nomás para ser sanos, y no, pues no es así. El Señor está en todo lugar y con nosotros en nuestro hogar, a solas. Si tenemos fe, Él nos va a conceder lo que le pidamos. Y algo tan importante es que cuando Jesús sanaba a los enfermos, les daba también la palabra. Y la palabra era esta: vete y no peques más. Ok, recibiste algo de Dios, recibimos algo de Dios, es para que haya un cambio en nuestra vida. Es para que nosotros podamos, porque no podemos recibir sanidad si no es a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Y recibimos esa sanidad. Entonces, si le estamos otorgando a Dios el milagro de que nos sanó, tiene que haber un cambio en nosotros. Tenemos que caminar diferente, tenemos que vivir diferente, hablar diferente. Pero eso viene a través de la palabra, porque hay mucha gente que ha recibido sanidad y no le sirve bien a Dios. Esa es la verdad. Muchos se han hasta alejado de Dios. Y los parientes le dicen: ¿cómo puede ser posible? Dios te sanó y ahora ni le está sirviendo. Pero la palabra verdadera, esto es que vamos a orar antes de estudiar para que sea Dios el que nos hable y no seamos nosotros que queramos entender lo que nos conviene a nosotros, porque Dios sabe mejor que nosotros que nos conviene. Amén. Yo creo que muchos piensen o muchos van por el raite gratis, porque ellos ya saben: si voy a la iglesia este día, voy a agarrar algo, voy a agarrar bendición o algo así. Y muchos nomás, si no nomás es por eso, nomás sienten mal, pero no tienen, que es, no sé cómo decirlo. English. I don't know how to say it in English. Empuje, drive. No que no tienen no entregaron en verdad lo que su vida en Cristo. O sea, nomás fueron por conveniencia. Sí, o nomás ellos pensaron que sí amo a Dios, pero no era una entrega verdad. Entrega total. Sí, amén. Nomás era algo de emoción y se basaron en eso, algo así, y después hace tiempo y después ya no lo sienten. Y es bonito tener música, tener todo esto, pero hermano Johnny, de vez en cuando tenemos que parar un rato y meditar en la palabra de Dios. Amén. Creo que muchos de nosotros amamos a Dios, pero estamos viviendo como hijos que no tratamos. Porque sí, Dios nos sigue bendiciendo, nos da la palabra, nuestro pan de cada día, nos da bendiciones, pero como creo que como todo padre nos quiere dar más, Claro. pero nosotros como hijos tenemos que dar más de nosotros, porque yo sé que cuando mis hermanos están haciendo bien en la escuela o en el trabajo, ustedes no tienen, ¿cómo se dice? No te quitan nada. Sí, no tienes reservaciones para darle más. Claro. Y creo que así somos nosotros con Dios. Dios nos está dando, creo, lo básico, pero nosotros está esperando para que sobresalgamos, para que Él nos dé más bendiciones. Y a veces, por no meternos más en la palabra, nosotros mismos le estamos poniendo límites a nuestra bendición. Dios nos quiere bendecir. Esta es la cosa. Dios nos quiere bendecir. Y cuando nosotros estudiamos la palabra misma dice que la verdad os hará libre. Es la palabra, nos va a hacer libres completamente. ¿Libres para qué? Libres para no solamente sobrevivir. Cuando yo oigo que los cristianos decimos estoy sobreviviendo, digo no, Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Ok? Pero lo que estamos hablando, concuerda con el estudio que estamos estudiando en la iglesia los domingos de escuela dominical, que es el Dios no conocido.
Y qué triste es adorar a un Dios que todavía realmente no conocemos. Y los griegos estaban haciendo exactamente esto. Y no solamente adoraban a Dios, adoraban otros dioses. Y Pablo llegó a explicarles y decirles, miren, aquí está, hasta ustedes escribieron el Dios no conocido. Entonces están adorando a un Dios que realmente no hemos conocido. Y así hay mucho, pero mucho cristiano en las iglesias, pastores, evangelistas, de todo, que están sirviendo y están trabajando, pero en realidad no han conocido a Dios. Yo he conocido muchos pastores, colegas, que están tan ocupados en la obra, haciendo, dando raite aquí y allá, y ayunos y vigilias, y bueno, tan ocupados, pero no son felices. Se les ve el estrés, se les ve el cansancio, se les ve que están por estallar. Y Dios quiere que nosotros seamos felices con Él a través de su palabra. Amén. Yo creo que cuando hablamos de bendición, como dijo el pastor, es algo más de lo material o el físico, porque cuando en verdad estás sirviendo a Dios, te bendice también con cómo te sientes, como tus emociones. Vas a ser un poco más alegre, vas a ser un poco más en paz de cosas, porque Dios es nuestro paz. Y si sigamos buscando de Él, verdaderamente vamos a tener esa paz y no vamos a estar enojados o estresados con cosas de la iglesia. Vamos a estar bien bendecidos, pero en todo el aspecto de nuestra vida. Amén. Amén. No es solamente buscar la bendición espiritual, ni solo financiera, ni solo emocional. Con el Señor viene todo, redondito. Con el Señor viene todo. Si le estoy dando prioridad a las finanzas que a Dios, entonces no estoy recibiendo algo que es de parte de Dios. Entonces estamos llegando al punto donde el hermano Steve va a dar el número de teléfono. A mí realmente sí me gustaría que llamaran, aunque sea, y saludaran. Si se ponen nerviosos, nos comentaran. Acuérdese que queremos que esto sea de bendición, no queremos alegar con nadie ni pelear con nadie. Este es un momento para compartir la palabra. Y si en algo nosotros estamos mal con la palabra, entonces nos puede decir. Hermano Steve, por favor, dé los números. Amén. O el número. El número es 803-335-3131. 803-335-3131. Amén. Así es que ahí tiene la oportunidad ahora de llamar y saludar o dar un comentario o hacer alguna pregunta. Y aquí estaremos nosotros felices y contentos para recibirlo. Pero vamos Amén. A seguir entonces con lo que es la palabra. Efesios 5:23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. No me quiero enfocar tanto en lo que es el marido, sino quiero enfocarme en Cristo, que es la cabeza. ¿Okay? Si Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es la palabra, entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer? A Cristo he hablado en nuestro en el otro programa que estoy in the last days en inglés on Tuesdays, los martes a las 7. amén, y hablo de que cuando leemos la Biblia es la palabra, pero es como un autobiography, Un auto, I don't know how to say biography. pero nos enseña Biografía. amén, nos enseña los characteristics, Las características. amén, del Señor, cosas que Él pasó cuando Él está en el cielo como Dios y también cuando está como carne en el mundo, cuando es Jesús y también cuando es el Espíritu Santo. So, es un description, es un descripción del Señor. Es un libro a conocer a alguien. Amén. ¿Y cómo es que vamos a conocer a Cristo y no estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios? Es tan importante. Y yo siempre digo esto. Nosotros como hombres, o sea, el hombre siempre está buscando
o estamos buscando siempre lo que nos mueva, lo que me haga sentir bien. Y a veces buscamos las iglesias donde hay más movimiento y más actividades, pero no es nada más estar activo en la iglesia, haciendo, y porque esto es como acciones que estamos haciendo, pero en realidad si no hay palabra, y si no, en nosotros no hay palabra, si vemos la tele más que estudiar la palabra, entonces en realidad, pastora, ¿qué estamos haciendo? Pues pienso que estamos perdiendo el tiempo si estamos ocupados en lo material nada más. O sea, no quiere decir que sea pecado ver la tele, o sea pecado, o sea todo lo demás, lo extra. Simplemente que cuando ponemos primero esas cosas, pues sí está mal, ¿verdad? Porque estamos poniendo en primer lugar otras cosas en vez de que buscar de Dios y aprender más de su palabra. Bueno, y para mí es cuando escudriño las escrituras es como como una adicción, porque quiero buscar más, luego se me hace poco el tiempo para estudiar y preparar, y porque quiero expandirme más, quiero yo prepararme más, sí, para enseñar al pueblo, pero en realidad me está haciendo efecto a mí, porque me va acercando más a Dios y voy entendiendo más cómo es Dios. Y imagínense, si vamos a necesitar una eternidad para realmente conocer a nuestro Dios, pero nos ha dejado, como dice el hermano Steve, su biografía está en la Biblia. Podemos conocer a Dios a través de la palabra, porque Él es la palabra. Entonces es necesario que nosotros busquemos la palabra, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y si Él es la cabeza y Él es la palabra, entonces lo que debemos hacer en la iglesia es buscar la palabra de Dios. Y es bien importante también que tratemos de alcanzar la madurez. Dice aquí en Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos que es bien importante, ¿verdad?, que alcancemos esa madurez para que podamos sobrellevar todas las cosas. Bueno, ahí es donde vamos a hallar que no nos estresamos tanto, que la batalla es del Señor, no es mía, que el Señor es el que nos va a liberar. Entonces dejamos de nosotros o salimos del punto de preocuparnos, como muchas iglesias, si la persona se va a ir al infierno o si no se va a ir al infierno. La preocupación debería llevarles la palabra. Amén. Ya lo demás, eso, Dios se va a encargar de eso, pero es llevar la palabra y la palabra de Dios, no palabra de nosotros, porque yo me acuerdo un tiempo que la preocupación mayor era de saber quién está pecando y quién no, y Dios mío, todos somos pecadores. Amén. Entonces, somos pecadores, nosotros hemos hallado la gracia, entonces no practicamos el pecado, pero no dejamos de pecar. Entonces, en vez de preocuparnos de eso, nos preocupamos mejor en la palabra, porque la palabra es la que va a hacernos libres. Dice el versículo de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero Mateo 4:4 también dice, y respondió, y este es Jesucristo hablando, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra es por la cual vamos a nosotros a vivir, no solo de comer. Amén. Y es algo grande que Dios o Jesús nos está diciendo, porque ahí está siendo específico de qué necesitamos a vivir. No nomás necesitamos algo de comer, algo físico de comer, pero necesitamos algo espiritual que nos puede sostener en nuestra vida. Y entendemos que le está diciendo a Jesús esto el enemigo, que convirtiera las piedras en pan. Y qué interesante, quiero que escuchen bien. Le está diciendo el diablo, Satanás, Lucifer, como usted lo quiera conocer, se le aparece a Jesús después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Que mucha gente dice que después de ayunar es cuando más fuerte vamos a estar espiritualmente y el enemigo va a huir. No es verdad eso. Porque
40 días y 40 noches era para que el diablo saliera corriendo. Sin embargo, se le enfrentó a Jesús. Pero qué chistoso que las 3 tentaciones son cosas que en realidad si Jesucristo las quería tener, las tenía. Esta le está diciendo que convierta la piedra en pan. La piedra es Jesucristo, el pan es Jesucristo. El diablo así nos trata de enredar para que nosotros cuando veamos la palabra ni entiendamos sinceramente lo que está pasando, y a veces el diablo nos quiere robar lo que ya es de nosotros. Nos quiere robar, le quería robar a Jesús la piedra y el pan, por favor. Jesús por eso le respondió, o sea, no solo de eso va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Amén. Y yo creo que sí, mucha gente piensa, oh, si yo hago un ayuno voy a estar fuerte, pero físicamente vas a tener Debilidad. Amén. Porque y yo creo que eso es el momento que el diablo sí quiere venir, porque es clever, no sé cómo, es astuto el diablo. Porque él sabe cuando estás débil, cuando necesitas algo, y él viene y te dice, oh, ¿por qué no haces esto? Y te puedes ayudar. Y es como trabaja el diablo. Pero tenemos que ser, yo creo que no es que estamos fuertes en ese momento, pero tenemos que ponernos fuertes y recordar, ok, yo sé que puedo hacer esto, yo sé que hay una manera fácil, pero yo sé que de solo Dios de Dios puedo vivir. Bueno, es que es hallar. Hace 2-3 semanas estudiamos en la iglesia el domingo que es hallar el reposo en Dios. El Amén. reposo nos lleva a la gracia de Dios. Amén. Génesis 6:8 dice, Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. El nombre de Noé significa reposo. ¿Por qué esto es así? Se oye que está al revés, porque hay que hallar a Dios para que tengamos reposo. No, es que cuando le decimos al Señor, voy a reposar en ti, estoy confiando en ti. Aunque mis hijos todavía anden mal, aunque mi esposo o la esposa anden mal, voy a reposar en ti. Entonces es realmente confiar en Dios y es entrar en la fe que Él quiere que nosotros tengamos. Señor, aquí estoy. Te voy a dejar que tú seas el que ministre, porque a veces nosotros le queremos ayudar a Dios. En realidad no le podemos ayudar a Dios nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer con Dios es adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, meternos a la palabra, a meternos a la oración, a hablar con Él. Eso es lo que Él espera de nosotros. Todo lo demás, Él lo quiere solucionar. Quiere que tengamos confianza en Él para que Él se encargue. Ahora, cuando yo digo esto, no digo que no tenemos que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, o sea, no es para que nos quedemos sentados en un sofá descansando. Okay, estamos hablando a un nivel espiritual. Tenemos que confiar en Dios para que Él pueda obrar. ¿Y cómo llegamos a esa confianza? Con la palabra. Amén. Yo creo que mucha gente sí quiere buscar, pero ellos piensan, oh sí, Dios ya está ganando la batalla, o ya ganó la batalla, so yo no tengo que hacer nada. Y se enfocan en eso y ya hace tiempo y no hace nada, nomás están sentados. Pastor, yo creo que hay una diferencia en reposar en Dios y ser una persona floja, porque una persona floja no quiere trabajar, no quiere hacer nada para mejorarse o mejorar a sus hermanos o hermanas. Y reposar en Dios, yo he notado que si eres una persona trabajadora, tienes ese descanso en Dios. Si algo va mal en el trabajo, todavía tienes ¿cómo se dice? Esa tranquilidad y no tienes tanto estrés. Porque creo que muchos de nosotros dejamos que las cosas materiales nos afecten mucho. No es que no nos van a afectar. Somos humanos o tenemos nuestros momentos débiles. Pero creo que si
de veras estamos buscando ese reposo y confiamos en Dios, Él nos ayuda con eso porque ya sabemos que Él tiene todo en sus manos. Yo sé que conmigo eso me ha ayudado mucho, nomás confiar totalmente en Él. Al menos yo me siento feliz, tranquilo, aunque cosas vayan mal. Yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Él me va a cuidar y esa confianza, como estábamos diciendo, es lo que nos da esa paz, ese reposo. Amén. Yo creo que si vamos a decir, si Mayito tiene hambre y ella piensa que no va a haber comida y le dice a mi esposa, vamos a decir, le dice que está preocupada porque no sabe qué vamos a comer, y yo me sentiría mal como padre de ella. Ujú. Porque yo quiero que ella no se preocupe de eso. O sea, yo soy el padre, yo soy el que tiene que proveer. Entonces, a mí no me gustaría que mis hijos estén preocupados que no saben qué van a comer para el día de mañana. Entonces, yo le diría, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Tienes que confiar en mí. Creo que hasta quizás me molestaría. Entonces, Dios es de la misma manera. Él es nuestro Padre y Él no quiere que nosotros nos estemos preocupando mientras, como dijo el hermano Jan, estamos trabajando, estamos diezmando, estamos dando nuestra ofrenda, estamos estudiando la Biblia, estamos orando. Entonces no debe de haber preocupación. Ahora, si nosotros no buscamos de Dios, pues claro, va a haber preocupación porque no tenemos una relación cerca con el Señor. Voy a dar los números de vuelta para que nos llamen porque se va rápido el tiempo. Nos quedan como unos 15 minutos. El número donde puede usted llamar es 803-335-3131. 803-335-3131. Nos gustaría escuchar de ustedes. Amén. Yo creo que algunas personas cuando están preocupados de algo, no nomás quieren ayudar a Dios, pero quieren tomar control y quieren hacer todo. Y nosotros, yo por experiencia ya sé que cuando yo hago algo así, no me va muy bien. Y también yo creo que, como estaba diciendo hermano Johnny antes, que si nosotros estamos siendo bien, como en mi casa, si estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo mi escuela, mi papá me va a bendecir, me va a dar cosas, me va a ayudar con algo que necesito. Y mucha gente no piensa así cuando están alabando a Dios. No, ellos nomás piensan, no voy, si no están haciendo cosas bien, ellos todavía piensan, ¿por qué no Dios me está bendiciendo ahorita? Si Dios me bendice, yo voy a hacer algo bueno y no trabaja así. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte primero. Y es que cuando realmente estamos buscando la palabra y nos estamos buscando acercar a Dios, tenemos que entender que aún así vamos a fallar porque todavía no hemos recibido lo que es conocido como el cuerpo glorificado. Entonces, este cuerpo nos va a traicionar, es débil, es la carne, Dios sabe. Entonces, pero conforme nosotros vamos buscando de Dios, también Dios sabe. Entonces, el hecho de que mi hijo se porte mal, no quiere decir que lo voy a dejar sin comer. Bueno, a lo menos yo no. Habrá algunos padres que sí los quieran castigar o encerrar en el closet o no darles de comer por una semana. Yo no haría eso. Santo. Y tampoco nuestro Padre Celestial va a hacer eso. Claro, el pecado trae consecuencias, eso lo tenemos que entender. Pero pensar que Dios nos va a quitar todo porque dije un chisme o dije una mentira, tenemos que salir de esa mentalidad y buscar mejorar cada vez en vez de estar pasando todo el tiempo pensando en lo que fallé y ahora cómo me va a ir. Es mejor buscar qué hacer para no volver a caer en esa situación y la solución es buscar de Dios, abrir la palabra, Amén. estudiar, escudriñar. No sé cuántas veces he dicho en este programa escudriñar, que es realmente buscar de Dios para que Dios pueda obrar en nosotros. Siempre hablamos en las iglesias de guardar en el banco del Señor, pero creo que a veces nos equivocamos y pensamos que
con decir que vamos a orar 3 horas al día y decir que tenemos callos en las rodillas, que ya es una victoria. Cuando en realidad no, porque si yo oro 20 horas en un día y luego por una semana no oro, esto es diario. Y Dios siempre quiere calidad más que cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos debemos de nosotros poner metas que sabemos que van a agradar a Dios y que nosotros vamos a poder hacer, porque le prometemos a Dios, ok, empezando el lunes voy a orar 2 horas al día y me voy a levantar a las 3 de la mañana para sacrificar el cuerpo. Lo podemos empezar, pero en realidad cuando nos ponemos de rodillas, oramos por la familia, oramos las peticiones que tenemos y luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a adorar a Dios y mucha gente se distrae. Yo me acuerdo que en la iglesia algunos se quedaban dormidos en el altar. Entonces, en realidad, o sea, no estamos aprovechando. Hay que aprovechar el tiempo con Dios. Hay que empezar. Si usted no tiene una relación con el Señor de todos los días en su closet de oración, empiece con unos 10 minutos. Y cada semana váyale agréguele unos 5 minutos. Porque eso le va a ayudar a no tener una meta que no va a poder cumplir. Es más, yo ni pongo tiempo cuando oro, porque poner tiempo es como decirle al Señor, ok, llegando a esta hora voy a orar 30 minutos, pero ya quedando ahí se acabó, ya no voy a platicar contigo. Y con Dios es seguir todo el día, orar sin cesar. Entonces con la palabra es igual. ¿Cómo vamos a sobrevivir si la palabra es la comida espiritual? ¿Cómo vamos a ser gente espiritual si realmente no estudiamos la palabra todos los días? Amén. Yo creo que muchas iglesias ponen cantidad de todo. Tenemos que venir a la iglesia cada día, o tenemos que siempre tener algo en la iglesia, hacer algo, tenemos que orar por 20 minutos. Y no es así. Si estamos todo el tiempo en la iglesia, que sí es bueno a convivir con los hermanos, pero no, si no tenemos ese tiempo a solas con Dios, no vamos. Yo creo que no vamos a crecer, porque no estamos teniendo ese one-on-one con Dios. Vemos también que cuando obtenemos la sabiduría y adquirimos madurez espiritual. Estaba viendo aquí en Proverbios, ¿verdad? Que dice, en Ezequiel 28:4 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Vemos que hemos adquirido, o sea, con la sabiduría y la madurez, hemos adquirido el oro y la plata. Allí está escondido el oro y la plata. O sea que es bonito todo eso, ¿verdad? Porque como el Señor nos bendice, cuando le buscamos espiritualmente, Él nos bendice materialmente. Y acuérdense que no es con solo gritar, saltar. Es más, ¿qué les dijo el Señor? Cuando llegaron, dijeron, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonio, hablamos lenguas, danzamos. ¿Qué Él dijo? Él no os conozco. ¿Okay? Entonces, es posible estar en un lugar carismático, que hay mucha música, mucha danza, mucho hablar en lenguas, pero el hablar en lenguas es un regalo de Dios y es algo espiritual. Entonces hay que entender que eso nos tiene que acercar más a Dios, pero eso no nos trae la salvación. Hablar en lenguas no nos salva. Lo que nos salva es conocer a Dios. Amen. Porque conociendo a Dios es donde vamos a entender nosotros que es Él y no nosotros, que es Él el que merece la gloria, es Él el que merece la honra, que cuando voy a la iglesia no es solamente para saltar, es algo que tengo que yo sacar de mí para Él. Y lo hermoso es esto, aunque yo siempre digo, yo no tengo que ir a la iglesia a buscar bendición. La bendición yo la puedo hallar en mi casa con Dios, pero Dios es tan hermoso y tan grande que cuando yo voy a la iglesia y le adoro de todo corazón, Dios nunca se queda con nada. O sea, Dios nos va a bendecir, pero tenemos que meternos en la cabeza, no voy a la iglesia. Yo sé que usted ha oído y muchos han oído esto. Hay que ir a la iglesia a conquistar la bendición. Pero
entonces estamos enseñando que solo en la iglesia se conquista la bendición. Y no, la bendición ya debe de estar sobre nosotros. Ya debemos nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Entonces a la iglesia hay que enseñar al pueblo que es adorar a Dios, que es a servirle a Dios, es a reconocer su nombre, a reconocer su grandeza, es a llegar al momento donde no vamos a pensar en nada más que en Dios, es concentrarnos en papá, dejar que el Espíritu Santo reciba por nosotros la adoración y el Señor se goce con escuchar a su iglesia adorándolo, bendiciéndolo y no peleando porque si hay ayuno y usted no llegó al ayuno y usted no está espiritual y que la oración y que la vigilia y estamos tan perdidos en tantas cosas que no nos hemos enfocado en Dios. Porque Amén. cuando nos enfocamos en Dios y en su palabra, lo demás nos va a dar hambre para hacerlo, para ayunar, para platicar con Dios, para convivir con los hermanos, para ver a la iglesia por lo que es. Es para Dios y se acabó, no hay Amén. otra. Amén. Yo creo que cuando hacemos todo ese tiempo en la iglesia o hacemos muchas cosas, no trae bendición o no trae paz, trae división. Porque mucha gente, algunos van a pensar, oh, no es, o es mucho tiempo en la iglesia, o algunos no es mucho y tienen que venir y están peleando porque algunos no vienen o no trajeron algo para el ayuno o el convivio o algo y nomás trae mucho molesto y muchas cosas así, molestia y no traiga paz. Yo conozco iglesias que tienen servicio todos los días. Santo. Every day. Todos los días tienen servicio. Y el que falta un servicio ya está mal. Acuérdense que Dios nos hizo sociales. Si yo como pastor, yo estoy hablando del pastor Juan Ibarra. Si yo me voy a enfocar solo en lo que es la iglesia y las actividades de la iglesia, ¿cuándo voy a tener tiempo para mi familia? ¿Y cuánto tiempo le voy a dedicar a mi familia? Yo con dedicarle tiempo a mi familia, no le estoy quitando yo nada a Dios. Ahora, si solo voy a estar con la familia y nunca voy a estar con Dios, ya es otra cosa, pero no con yo convivir con mi familia. Y si hay, yo no sé, 7 días de servicio, y yo he oído que hay gente que no va, no porque no quiere ir, sino porque pues ya para los 7 días no tiene ofrenda. y al pasar el plato de la ofrenda y no pone nada, se siente uno incómodo. Es que todo esto no se trata de solo iglesia. Se trata de que nosotros vayamos a adorar a Dios. Amén. Si son 3 días entre semana, es aprovecharlos a lo máximo. Si es como nosotros que venimos aquí como familia a la estación de radio, es para aprovechar este tiempo de hablar de Dios y de convivir. Pero yo les quiero decir algo. Si vamos a hablar con nuestros hijos solo espiritual, los vamos a perder. Porque nuestros hijos hay otras cosas que ellos quieren platicar. Nos quieren platicar de su escuela, nos quieren platicar de su trabajo, de tantas cosas diferentes. Pero si nosotros, no, eso no es espiritual. A mí solo háblame espiritual. Nos vamos a perder. Porque así como les dije, Dios nos hizo sociales. Por eso Dios dijo, y como dije al principio, no es bueno que el hombre esté solo. Hay la necesidad de lo social. Y Amén. nosotros si queremos espiritualizar todo, vamos a fallarle a Dios. Porque necesitamos nosotros tiempo con el esposo, con la esposa, con los hijos, para que no solamente nosotros también crezcamos como personas, sino ellos también. Hermano Steve, se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan 2 minutos o menos. Así es que vamos a empezar a dejar que cada uno se despida y vamos a empezar con el hermano Steve, que él nos dé unos saludos, que se despida de nosotros. Amén. Nomás iba a decir que siempre tenemos que tener un balance en las cosas que hacemos en nuestra vida. Le doy gracias a los que están escuchando y que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios.
Así también a Pastora, denos una despedida. Amén, que el Señor les bendiga y fue un gusto estar aquí nuevamente predicando su palabra y vamos a seguir adelante. Acordémonos que estamos en los últimos días y no hay que perder la guardia, hay que siempre estar vigilando y orando y buscando del Señor y siempre creciendo en la madurez. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Hermano Johnny. Siempre es un placer estar aquí con todos ustedes, platicando las cosas de Dios. Yo sé que yo cada semana aprendo algo nuevo y siento que cada semana se pone más interesante y se pasa más rápido el tiempo. Dios les bendiga. Amén. Hermana Ariel. Amén, hermanos. Que sigan adelante y siempre pongan a Dios en primer lugar. Amén. Amén. Hermano Eric Alcaraz. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Fue un gusto estar aquí nuevamente. Nos está yendo el tiempo y que Dios los bendiga. Amén. Han estado escuchando en los últimos días con el reverendo pastor Juan Ibarra, pastor de la iglesia de Johnston. Les agradezco por escuchar. Si nos escucharon y les dio pena llamar, aunque sea, mándenos un texto o en Facebook para que nosotros sepamos que usted estuvo escuchando. Dios los bendiga. Acuérdense que en realidad son los últimos días y vamos a seguir orando. Amén.